Este vídeo es la segunda parte con explicación sobre conceptos cinematográficos. En ese primer vídeo hablé de escalas de plano, de tipos de movimientos, del plano contra plano, del sonido diegético y extradiegético, así que si no lo has visto te recomiendo que lo veas para que te puedas enterar más de lo que vamos a hablar aquí. Así que empezamos. La primera clasificación que podemos hacer de una película por sus componentes es el de plano, escena y secuencia. El plano es la unidad mínima de rodaje. Cada vez que se hace un corte de una imagen a otra se la considera un plano, dure un segundo o 10. Este de por sí no tiene sentido narrativo. Si lo ves fuera de contexto no te aporta nada, no te dice nada. La escena es un conjunto de planos que suelen suceder en el mismo tiempo y espacio. Aunque podemos comprender la acción que está sucediendo, una escena tampoco tiene de por sí sentido narrativo, ya que si la ves separada del resto de escenas no entenderás la película o de qué va la historia. La secuencia es un conjunto de escenas que juntas sí que adquieren un significado dramático. Por ejemplo, en El Padrino 2, una escena sería cuando Vito Corleone llega a América en el barco, pero la secuencia sería desde que empieza la procesión hasta que puede estar en cuarentena en una residencia. En una secuencia se sucede, tal vez a menor escala, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Entonces, los planos construyen escenas, y las escenas construyen secuencias, y las secuencias construyen la película. Un plano secuencia es aquella secuencia que ha sido grabada sin ningún tipo de corte, es decir, con un único plano. 1917, Birdman, Children of Men utilizan muchos planos secuencia. Es una técnica súper ambiciosa de realizar porque en cuanto hay un error hay que volver a repetirlo. Hay incluso películas que han sido realizadas con un único plano. Venga, repetimos. En el vídeo anterior hablamos sobre sonido diegético y extradiegético, donde el primero pertenece solo a la historia y el segundo a la película. Es decir, es lo que solo pueden escuchar los personajes o lo que podemos escuchar nosotros como espectadores. La voz en off es un sonido diegético en el que podemos escuchar las palabras de un personaje que no está en imagen. Por ejemplo, si yo ahora os muestro la pantalla de mi ordenador y todavía me estáis escuchando a mí, eso es una voz en off. La voz over o la voz de un narrador es un sonido extradiegético, el cual solo podemos escuchar nosotros como espectadores, al igual que una banda sonora. Suscríbete. Por favor. El raccord, también llamado continuidad, se entiende mejor por su ausencia. Es decir, un fallo de continuidad significa que hay una incongruencia visual entre un plano y otro. Por ejemplo, si yo estoy hablando a cámara y no tengo gafas y me voy al siguiente plano y de repente tengo gafas, eso es un fallo de raccord. Entonces, la continuidad es la cohesión visual entre planos. Es muy importante que la posición de los actores, la iluminación, los objetos, todo se cuide para que haya continuidad entre plano y plano. Estoy seguro que habréis visto películas y si os fijáis veréis fallos de raccord, pero a veces son tan mínimos que nos saltan a la vista. ¿Pero qué problema es de raccord? Hablemos del eje de acción, que es algo más complicado de entender, pero seguro que si estáis atentos lo pillaréis. El eje de acción se forma a partir de las miradas y del movimiento de los personajes que hay en escena. El eje es una línea imaginaria que divide la escena en dos mitades. Por lo general, la cámara se suele situar a un lado del eje, ayudando a que en la realización y en la edición y sobre todo para el espectador no haya cambios de punto de vista bruscos. Lo normal es que en una conversación se respete el eje, tal que así. ¿Sabes? Mis manzanas son las más sanas. Mis limones. Son los más molones. ¿De acuerdo? Joder, qué chorrada. Aún así, este principio sobre el eje de acción se puede romper continuamente, ya que puede servir para denotar un cambio en la historia, en ese momento concreto en el que algo diferente ha sucedido. Por ejemplo, así. ¿Sabes? Mis manzanas. Mis limones. Mis manzanas. Mis limones. ¡Mis manzanas! Me importa un pimiento.
Aclarar que el eje de acción también puede cambiar, es decir, si cambia una mirada o el movimiento de un personaje es diferente, esa línea imaginaria también será diferente. Y ahora, Gandalf pidiéndoos que os suscribáis a mi canal. Suscríbete, Ofidio. Una película siempre tendrá su propio tiempo presente. Y por tanto, en este universo fílmico también habrá un pasado y un futuro. Dependiendo de la linealidad de la trama, nos encontramos con una elipsis, es un salto temporal en la historia presente. Es decir, es poner de manifiesto que ha pasado el tiempo en la historia. Por ejemplo, si vemos a alguien que se va a la cama a dormir y es de noche, sin luces, y en el siguiente plano vemos que es de día y se está levantando, eso es una elipsis. El jump cut es un tipo de elipsis que brilla por la descarada presencia del corte. Adivinad dónde se hacen muchos jump cut. Esto es jump cut. El flashback es un salto al pasado de la historia. Es una mirada retrospectiva de algo que ya ha sucedido antes y que normalmente nos hace entender más lo que está sucediendo en la película. A ver, Raúl, a mí no me importa, pero ¿cómo vas a ver la gente que estás intentando vender cactus? El flash forward es un salto al futuro de la historia. No confundamos elipsis con flash forward. En la elipsis la historia continúa, no vuelve hacia atrás. En cambio, en el flash forward siempre va a haber una vuelta al presente. Raúl, buenas noticias. Han nominado tu planta a Decoración Youtuber del Año. Sí, por encima del botón de 100.000 suscriptores. Hablando de términos no hispanos, tenemos in media res, que significa hacia la mitad de las cosas, en latín. Esto es empezar la película en medio de la acción, sin un planteamiento. Por ejemplo, si yo ahora digo, me están persiguiendo, voy a morir. Eso sería in media res. Por ejemplo, una película que comienza así es el truco final. Hablemos ahora de técnicas y tipos de edición y montaje. El montaje lineal es el más básico de todos. Se busca la continuidad y solo se muestra un tiempo y una acción. Es decir, la historia avanza cronológicamente, siempre en el presente. Sin embargo, en el montaje alterno se muestran dos acciones que están sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, una persecución en coche, donde se ve el punto de vista de los perseguidores y de los que son perseguidos. Eso es el montaje alterno. Parecido al anterior, el montaje paralelo muestra dos acciones, pero estas no suceden en el mismo tiempo. Estas acciones pueden parecer que no están conectadas entre sí, pero dentro de la película tienen sentido. Por ejemplo, si mientras yo estoy hablando a cámara y estoy haciendo un vídeo, digo estas cosas para hacer tiempo, y de repente ¡Javi! ¡Ven! la edición cobra sentido. Una técnica que usa este tipo de edición, tanto el montaje alterno como el paralelo, es la pantalla partida. Se puede mostrar tanto una acción que está sucediendo en el mismo tiempo como una que no. Un ejemplo de montaje alterno con pantalla partida sería en la película cuando Harry conoce a Sally y hay una escena en la que se llaman por teléfono a la vez. Hablando de la edición, podemos distinguir que hay diferentes formas de pasar de un plano A a un plano B. El más sencillo de todos es a través de un corte. Otra forma de pasar de un plano a otro sería a través de una transición, de lo que podemos decir varias cosas. Si la transición empieza con una pantalla en negro y se superpone un plano, se le llama fundido de entrada o fade in. Si es al contrario, si empieza con un plano y se hace una transición a un fundido a negro, se le llama fundido de salida o fade out. Se pueden usar otros colores, pero el más básico para usar esta técnica es el color negro. Un encadenado es una transición en la que dos planos se funden durante unos momentos. Es decir, vemos las dos a la vez. Otro tipo de transición serían todas las variantes de cortinillas, donde el paso de un plano a otro es gradual. Entonces, para aclarar, en una transición es el fotograma entero o el plano el que va apareciendo o desapareciendo. En cambio, en una cortinilla, el plano va cambiando gradualmente. Por ejemplo, Star Wars es muy emblemático de las cortinillas, o en aquel gran momento de Los Simpson cuando Homer dice cortinilla de estrellas. El barrido es un movimiento de cámara panorámico brusco, tal que así. Puede ser usado como transición entre planos donde se genera una elipsis y puede que un cambio de localización. Por ejemplo, en la serie Scraps utilizan mucho esto. Ahora quedan solo algunos conceptos sueltos. Un plano imposible es, bueno, lo que suena que es, un plano que no ha sucedido en la realidad que se grababa o que simplemente es físicamente imposible.
Por ejemplo, grabar un espejo sin que se vea la cámara, como en el Cisne Negro. Este tipo de planos han tenido que manipularse para dar el efecto deseado, ya sea en el momento o en postproducción. Plano con enfoques divididos. Split Focus Shot. Usando una pieza que se llama Split Focus Diopter, se puede conseguir que dos distancias de un mismo plano estén enfocadas. Lo normal es que las lentes solo capturen una. Por ejemplo, si yo estoy en foco, significa que el fondo no lo está. Pero con un Split Focus puedo conseguir que tanto yo esté enfocado como algo más en el plano. El director Brian De Palma usaba bastante esta técnica, por ejemplo en su película Blowout. Y por último, los rótulos son aquellos textos que la película incluye deliberadamente. Espero que ahora tengáis una idea mucho más completa del lenguaje audiovisual y de cómo entender las películas y apreciarlas, y a ver si me da para una tercera parte. Si quieres que hable de algo en concreto, déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.